de personal de salud de los propios pueblos. Otra ley interesante para tomar en cuenta es la Ley Nacional 26529 de Derechos del Paciente, que es nuestra, ¿no?, nacional, que establece el derecho a ser asistido sin discriminación alguna. Otra ley es la Ley 25929 de Parto Humanizado, que promueve que se respete a la familia en sus particularidades, raza, religión, nacionalidad, y que se la acompaña en la toma de decisiones seguras e informadas en el proceso de nacimiento. Ahí ponemos una fotito de un taller en Nazareno, donde los participantes, que eran de salud y de comunidades, mostraban en este caso cómo se hace el manteo. A nivel nacional tenemos también la ley 23.302 de política indígena y apoyo a las comunidades indígenas, que es donde se crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que dependerá, en aquel momento depende del Ministerio de Salud y Acción Social, en este marcan la importancia a nivel nacional, tomando aquellos acuerdos, en relación al respeto a la medicina tradicional, a la formación de promotores sanitarios, promueve planes intensivos de salud, formación de personal, control periódico en territorio, y trabajar en relación a los derechos en calidad de vida. La 7121, que es la que nombramos recién, que es nuestra ley provincial, obliga al Estado provincial a adecuar las políticas en educación, salud, vivienda, seguridad social y económica. Otro artículo que nos interesa es que la gente que vaya desde otro lugar a trabajar en el interior, en general los profesionales de la salud, que tienen que primero tener una formación en los aspectos socioculturales de la población bajo su atención. Este artículo marca la importancia de que la gente vaya a trabajar a los lugares con una formación previa que evite las iatrogenias que muy frecuentemente se producen, ¿no? Bueno, fortalecer la infraestructura sanitaria, facilitar el acceso a jóvenes indígenas a carreras relacionadas con la salud, y revalorizar la medicina empírica, un poco en consonancia con la ley nacional. Y una cosa que es muy interesante es la de incorporar representantes indígenas en los consejos asesores sanitarios que tienen que tener las áreas operativas. Digamos, la organización sanitaria de cada lugar debería tener un consejo asesor sanitario, que es participación comunitaria dentro de las decisiones en salud, donde se anima a través de esta ley a que se incorporen los dirigentes indígenas. Bueno, sin embargo, de todas estas leyes, tenemos una nota de hace 2 días, 3 días atrás, donde nuestro diario provincial cuestiona esto que lo vimos como que era un acuerdo internacional que está en nuestra Constitución, donde dice cuáles son los elementos que tiene la identidad de pueblos originarios, donde habla del autorreconocimiento, y sin embargo en este artículo sobre la ley 2660, que es la del relevamiento de las tierras ocupadas por pueblos originarios, y aquí dicen que que aparecen grupos violentos en la Patagonia que invocan una identidad mapuche no verificada, digamos, como quien se puede poner la condición de identificar a otro, verificar a otro en su pertenencia, ¿no? Lo que queremos decir compartiendo esta noticia es que, si bien la legislación ha avanzado mucho en los últimos años, no siempre las sociedades van dentro de del mismo ritmo de reconocimiento de los derechos de las personas, ¿no?
Bueno, este mapita está dividido, para la gente de salud este mapita es conocido, para otras, para otros sectores quizá no tanto, no es la división política de la provincia, sino que es la división de las áreas operativas, es decir, es la división que hacemos en salud, que significa que son zonas de responsabilidad sanitaria, ¿no? Bueno, en este mapa tenemos los distintos colores, indican la preeminencia de algunos pueblos, ¿no? La zona oeste, que está en celeste, donde está 5, 10 y 6, que son Santa Victoria Oeste, Nazareno, Iruya, y la 29 es la región andina, donde la mayor parte de la población pertenece al pueblo Colla, se reconoce como pueblo Colla, y también hay algunas comunidades Atacama que no están en la 7121, y que es el Atacama uno de los pueblos que pugna por reconocerse. En la zona violeta, que está el Valle del Lerma y los valles calchaquíes, desde donde está el número 46 hasta el 24, están los pueblos diaguitas, lules y tastiles. Lules y tastiles son entre los pueblos que pugnan por reconocerse. La zona verde, donde está en el centro Orán, que es el área operativa 11, las 7 allá arriba, que es Salvador Maza, Guaray, Tartagal, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Urundel y Irigoyen, son con población guaraní. En Orán, en la 11, donde se ven esos manchones celestes, es porque parte del área operativa de Orán tiene población que se autorreconoce como Colla. La zona dentro de, la zona rosada, o sí, un colorcito medio entre marrón y rosado, que empieza allá arriba con el área operativa 8, que es Santa Victoria Este, y termina con la 13, que es Banda Sur, y algunos manchones en la zona sur de la provincia, son los que, digamos, la mayor parte de la población originaria de estas áreas operativas pertenece a Pueblo Huichí, donde también se incluyen Lojis y Huesnayac. En la zona de Tartagal, que es el área operativa 12, Aguaray, parte de Mosconi y Salvador Maza, hay también otros pueblos, además del predominante que es el guaraní en estas áreas operativas, y están también Pueblo Toba, Pueblo Chané, Chorote y Chulupí. Bueno, aquí tenemos que el número más alto que se identificó a través del programa de APS en la provincia fueron 113.000 personas, que sería más o menos un 10% de la población de la provincia. Según APS, están distribuidos en 28 de las 50 áreas operativas. Hay áreas operativas donde sí sabemos que hay pueblos, pero no hay cobertura de APS que los informe, como pasa, por ejemplo, con Capital. Otras estimaciones, por ejemplo, el IPIS considera que son alrededor de 140.000, y en el censo 2010 se recogieron 79.000. Creo que el año que viene va a haber censo, va a ser interesante ver si hay algún avance que acerque un poco estos números tan dispares, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Socorro? Socorro, Silvio, sí se ve, Sí, se se ve ve. claro y estamos bien con el audio. Y se escucha. Bueno, unas palabritas sobre cada uno de los pueblos. Los pueblos guaraníes se identifican a través del programa APS como Abá o Tupí guaraní. Son alrededor de 37.500 personas. El pueblo chané, que está más que nada en Aguaray, ahí hay un mapita donde se ve de nuevo la zona, ¿no? Unas 2.400 personas del pueblo chané, que es la foto de arriba es del pueblo chané.
Tapiete unas 500 personas, tienen origen en el Amazonas y están principalmente en los departamentos de San Martín y Orán. Son comunidades agricultoras, cazadores, pescadores, recolectores. Muchos de ellos actualmente trabajan en fincas o en changas, cerca están como ubicados a lo largo de la Ruta 34, y los idiomas que se hablan son guaraní y castellano. En esta hay una fotito abajo que es en Aguas Blancas, el cruce por el río Bermejo en Aguas Blancas, en Orán. Los pueblos andinos, Collas y Atacamas, están en la zona de Quebrada y Puna, descienden principalmente de quechuas y aymaras con la influencia del imperio inca. Alrededor de 25.000 personas se identifican pertenecientes a estos pueblos. Son pastores, agricultores, hacen trabajos con lana, y también frecuentemente migraciones por trabajo. En este momento todo el tema de las mineras, además de las cosechas, la zafra, siguen siendo los espacios de trabajo de los pueblos andinos, y bueno, tienen mucha influencia sobre la población urbana también, con el culto a la Madre Tierra, la Pachamama, las celebraciones de agosto, las celebraciones de ahora de noviembre, y el trabajo de minga, el trabajo compartido. Hay una pérdida progresiva del idioma y de las tierras. Las fotos son la de arriba Nazareno y la de abajo de San Bernardo de las Zorras en Quijano. Los Diaguita Calchaquíes están en los valles calchaquíes y parte del Valle del Lerma, son unas 6.000 personas, autorreconocidas hasta el momento. Bueno, realizan agricultura, ganadería, cerámica, y últimamente, bueno, trabajo en cuero y turismo rural. Trabajan, su organización, digamos, es la asamblea comunitaria, y desde ahí se designan delegados con mandato ante las distintas instancias, ya sea salud, educación, justicia, agricultura, como como forma de articulación con el Estado. Y ahora no pasa. ¿Qué pasó? Me quedé, ahí está. Sí, ahí está. Los grupos chaquenses, que son muy remotos en la zona del Chaco, y en Salta los grupos que existen actualmente son Huichí, el mayoritario, Chorote, Chulupí, y los Tobas, que, bueno, si bien pertenecen a otra familia lingüística, pero digamos son todos originarios de la zona del Chaco. La fotito que aparece ahí es de la zanja de La Esperanza en Rivadavia, Banda Sur. Los Huichí están en todo el Chaco salteño, es decir, las 5 áreas del Chaco, Rivadavia, el departamento Rivadavia, Embarcación, Pichanal, Mosconi, Orán, y Anta y Metán, fundamentalmente por migraciones laborales. Son alrededor de 30.000 personas, son cazadores, recolectores y pescadores, actividad de supervivencia que se ve absolutamente amenazada por la enajenación de las tierras, por los desmontes, por las migraciones. Se organizan en familias extensas, también tienen artesanías en madera y en cháguar, cerámicas que se han ido abandonando a lo largo del tiempo, y permanece mucho la utilización de la lengua como lengua primaria, como lengua materna, y también el castellano. Chorote es un pueblo parecido al pueblo Huichí, que está en las orillas del Pilcomayo, digamos en Santa Victoria Este, y también en Tartagal. Son alrededor de 3.200 personas con lengua chorote y castellano, son también cazadores, pescadores y recolectores. El pueblo Chulupí
está en Santa Victoria Este, y también en Mosconi son alrededor de 800 personas, y también realizan agricultura, además de la recolección, caza y pesca. El pueblo Toba, que disminuyó mucho su población en la provincia, están en Tartagal, en Santa Victoria Este, Mosconi y Embarcación, son alrededor de 1400, y son cazadores, pescadores, guerreros, y hacen artesanías en cerámica y cestería. Esto de guerreros era una, una referencia a la historia local, ¿no? Bueno, desde el programa de APS, la provincia de Salta tiene una organización sanitaria que, que incluye como su pilar fundamental al programa de APS, que significa que agentes sanitarios tienen una población determinada a cargo de recorrer, que deben visitar, y de cada una de esas visitas se recoge información que cada 3 meses se sistematiza y se analiza en lo que se llama la pre-ronda. De, de esa actividad del programa de APS, mientras estuvo un programa que se llamaba de Relaciones Interculturales y sistematizaba esa información solamente desagregando la información de pueblos originarios, tenemos algunos determinantes que es interesante conocerlo, fundamentalmente por cuánto influyen después en la calidad de vida, ¿no? Se espera que se reconoce como que la mejor calidad del agua es el agua corriente a domicilio, que en la provincia es recibida por el 45% de la población originaria, y el resto de la población se abastece de agua fundamentalmente a través de grifo en terreno, en la zona norte, vertiente en la zona oeste, camión cisterna también en la zona norte, y también otras estrategias que ya son de algunas poblaciones más pequeñas, como el grifo público, el pozo, la bomba y la laguna. Lo que podemos ver en esta foto es que, en la foto de abajo, es que ya sea por grifo en el terreno o cualquier otro de los sistemas de abastecimiento de agua que no sea el agua corriente, se necesitan envases para mantener el agua. Y muchas veces esos envases son contaminados previamente, como esos dos que vemos que dicen glifosato claramente, o que son, se puede volver a contaminar el agua al estar dentro de un recipiente. Y la otra foto es de una letrina en Rivadavia Banda Sur. El 42% de las familias originarias tiene heladera. En la zona norte, en el departamento de Rivadavia, apenas el 12% de las personas tienen heladera, y en la zona oeste, la zona de Molinos y Santa Victoria Oeste, no llegan al 20% de las familias que cuentan con heladera. Esta es una información que es importante tomarla en cuenta cuando muchas veces sugerimos el tipo de alimentación que la gente tiene que tener. Hay que ver cuáles son las condiciones para poder, por ejemplo, tomar el yogur que muchas veces no recomiendan. En la zona norte, el 45% cuenta con gas envasado fundamentalmente, ¿no? En el departamento Rivadavia, solamente el 7% tiene garrafa, y el resto de la gente cocina con leña, como se ve en esa foto que es sumamente típica de la zona del Chaco. En la zona oeste, un 57% de las familias tiene garrafa, pero por ejemplo Molinos, apenas un 11% tiene la posibilidad de cocinar con gas. Más alta en los pueblos originarios que en los no originarios, y del mismo modo la No mortalidad tenía materna foto es de también. No sé si preguntaron algo.
Me parece que no, era una persona que ingresó ¿No? ahora y que Ah, y ya cerró el bien. micrófono. Bueno, políticas sanitarias como el control prenatal, el parto hospitalario, la anticoncepción tienen un impacto menor en la población originaria que en la población general, principalmente en la zona norte, tema que nos desafía a poder encontrar cuáles son las barreras para el acceso a los derechos en salud sexual y reproductiva, ¿no? En relación a otras patologías prevalentes, en la zona norte tenemos de todo, las patologías respiratorias, las diarreas, todo tipo de parásitos, el Chagas, el dengue, la leishmaniasis, la brucelosis, y el doble de casos de tuberculosis que en la población no originaria. En la zona oeste prevalecen las patologías, digamos, las más crónicas, respiratorias, hipertensión arterial, y la hidatidosis como enfermedad de transmisión. Bueno, como conclusión de un poco de los datos que estábamos viendo, que son por ahí un poco áridos, es tomar en cuenta que la disponibilidad de agua segura, de baño seguro, de servicios en la vivienda, configuran las condiciones de vida de la gente, los condicionamientos a la vida, porque muchas veces se relaciona, se culturalizan problemáticas que tienen que ver con factores estructurales y de clase y no son culturales. También a estas condiciones de vida influyen la tenencia de la tierra, la tala, el sobrepastoreo, el monocultivo de soja, y la histórica relación del Estado con los pueblos originarios. Por eso es que encontramos, como resultante de estas condiciones de vida, la inequidad en salud, en la mortalidad de los menores de 5, en la mortalidad materna y en las distintas enfermedades prevalentes, tanto en contextos de trabajo rural como en los lugares donde la gente vive. Eso indica este diagnóstico de la situación de salud que necesitamos tener para poder comenzar a relacionarnos, supongamos en un área operativa. Estos datos iniciales que nos muestran la brecha, la inequidad, nos tienen que generar los desafíos para poder avanzar en superar esas brechas. Y un eje fundamental para entender eso es entender la accesibilidad a los servicios de salud. La accesibilidad la dividimos en, digamos, tiene varias aristas, tiene que ver con distancias, tiene que ver con si hay que subir y bajar un cerro, hay que cruzar un río, o si los caminos se vuelven intransitables con la lluvia. Es decir, es todo esto de cómo llego, en qué llego, cuánto tiempo me lleva y cuánto esfuerzo me significa. Ahí en la foto una ambulancia yendo a Pacará, en Tartagal. Bueno, no voy a decir de dónde. La accesibilidad administrativa, por ahí es más difícil de entender, pero es en qué horario ponemos los turnos. Por ejemplo, decimos, los turnos se dan a las 7 de la mañana, cuando en general a las 7 de la mañana todo el mundo está preparándose para ir a trabajar y preparando a los chicos para ir a la escuela, y difícilmente vas a poder ir a sacar un turno. Los horarios, el que los horarios de atención coincidan con los horarios laborales o escolares, y entonces nunca hay tiempo para que el que estudia o trabaja se pueda ir a atender. Los requisitos, no se atienden más de 12 pacientes por jornada, o más de 15, o más de 6. Y en esta foto que no, una barrera administrativa que dice acompañantes pacientes, esperar abajo en el hall central, solo emergencia. Para la maternidad solamente va a entrar una mujer, uno solo por paciente. Digamos, toda la serie de dificultades para poder visitar a tu familiar, ¿no? La económica, que es todo lo que me implica
poder asistir a un servicio de salud por tener que faltar al trabajo, por cómo voy a ir, por si no hay medicamentos en la farmacia del hospital, cuánto cuesta comprar ese medicamento afuera, y si tengo una afuera donde comprarlo. Por ejemplo, hay áreas operativas donde no hay farmacias, los gastos que significa estar fuera de la casa, etc. Y la cultural o simbólica, que se refiere al buen o maltrato recibido, a la discriminación recibida, a los prejuicios, a qué vínculo tenemos, a qué confianza hay entre el equipo de salud y la comunidad, la vivencia de satisfacción o no, y las experiencias previas, propias o cercanas en relación a haber ido a un servicio de salud y el trato que hemos recibido. En esta ponemos una fotito de un taller de la maternidad de embarcación, con una de las obstétricas, conversando con las mujeres en relación a la alimentación durante el embarazo. Un eje que es importante para considerar dentro de lo que es la accesibilidad cultural son los conflictos interculturales, los desencuentros interculturales. Uno de los que más se refieren dentro de los equipos de salud, una de las dificultades, barreras, conflictos que refieren los equipos de salud, es el rechazo a las prácticas. ¿A qué prácticas? A las prácticas que duelen. Por ejemplo, el suero, la internación, el apretar la panza en el trabajo de parto, ese tipo de prácticas en las que muchas veces se genera una discusión entre el equipo de salud y el paciente o el familiar del paciente. Aquí lo que queremos es proponer la posibilidad de facilitar la participación de familiares en la consulta para poder generar un espacio de confianza y conocernos por los nombres. Una manera de hablar que tenemos en los servicios de salud, de dar órdenes, darlas en voz alta, si la gente no nos ha entendido lo que le hemos dicho, quizá porque habla otro idioma, le gritamos como si fuese de esa manera que nos va a entender. Bueno, tratar de aprender a hablar en voz baja, pausado, tratando de comunicarnos con el otro. Hacer un análisis no solo médico del tipo de tratamiento necesario, es decir, si la persona a la que estamos asistiendo va a poder seguir el tratamiento ambulatorio, si va a poder volver a un control porque está lejos, si necesitamos que haya una internación, cómo va a ser la mejor manera, digamos, poder compartir con el otro y también incorporar el contexto en el análisis del tratamiento que se vaya a hacer en relación a la patología que se está atendiendo. Decimos evitar en lo posible todas las prácticas invasivas, siempre mejor vía oral que vía inyectable, en brazos de la madre que en la camilla, tratar de poder internar en el lugar de origen, y si esto no fuera posible, tratar de explicar, negociar, permitir la participación de un familiar en la decisión, acompañar, buscar acuerdos, y si la decisión fuese la derivación a un hospital de mayor complejidad, que muchas veces dicen no quieren ir, no aceptan la derivación, no quieren ir, no les importa. Bueno, es muy importante poder empezar a preguntar por qué no, porque muchas veces se atribuyen a causas culturales y no son causas culturales, sino socioeconómicas las que generan ese rechazo a la derivación. Y solamente nos vamos a enterar si podemos preguntar el por qué, averiguar el por qué, en un diálogo con la otra persona. De todo eso sabemos que aparece frecuentemente el miedo que se agrave por el susto que el traslado genera, experiencias previas negativas, propias o de familiares o conocidos, el temor a los lugares desconocidos, la falta de recursos para alojamiento, para comida, y una desconfianza en el equipo de salud que en la medida en que
en que se ageniza cada vez más los servicios de salud con gente que va temporalmente y se vuelve, y no hay vínculos permanentes, esa desconfianza no se supera. Una de las alternativas que surgen en la relación entre los pueblos originarios y los equipos de salud es judicializar a los casos. Se tomó desde hace ya bastante tiempo como una estrategia para el logro del tratamiento, fundamentalmente en los chicos, pero esto, la judicialización del caso impide la posibilidad de seguir conversando, rompe los vínculos, y finalmente sigue siendo salud el que se tiene que ocupar de la problemática de salud. Entonces es mucho más saludable como política sanitaria reforzar los hospitales de menor complejidad, y dentro de los equipos de salud poder conocer estos conflictos que frecuentemente aparecen y poder trabajarlos, conversarlos con la gente fuera del momento, digamos, no discutir cuando el niño está con una neumonía grave o con una deshidratación grave, sino poder ir conversando en relación a los tratamientos en salud, a qué significa una derivación, a qué significa una internación, fuera de los momentos de gravedad. Y cuando ha aparecido un conflicto, volver para seguir conversando, para superar ese conflicto y recuperar el diálogo. Bueno, esto que decíamos recién, priorizar la relación y equipos permanentes, porque el tema de los que van a atender y están 10 días, 15 días, no generan vínculos estables, y muchas veces sí generan ruptura del vínculo de la gente con la oferta de salud que hay permanentemente en el lugar. Y otra de las alternativas, que es sobre la que nosotros más trabajamos, es poder resolver los problemas presentes en el conflicto, que a nuestro entender lo da la ley 7856 del año 2014, bueno, ahora les cuento la historia de la experiencia de la organización de la Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios, que da origen a esta ley. El problema desde donde, después de muchas discusiones sobre cuáles eran las posibilidades de encuentros y de trabajos comunes entre distintos actores que veníamos de distintos organismos, veíamos este problema del paciente derivado que viene a un turno desde el interior y no tiene a nadie en Salta, los familiares con quienes viene, o los que quedan en casa, lo que implica la vida cotidiana fuera del lugar, y lo complejo de los trámites fuera del lugar, y los trámites necesarios para recibir la asistencia en los hospitales de mayor complejidad. No estábamos de acuerdo entre los distintos actores quién era el responsable de resolver este problema, si era un problema de salud, si era un problema que tenían que resolverlo otros actores, y bueno, la alternativa de la judicialización y de las discusiones para poder lograr estas derivaciones a Salta. Con el tiempo nos fuimos juntando y convocando entre distintos actores, ahí hay un montón de cuadritos donde hay muchos de los actores que fueron, algunos permanecen, otros se han ido yendo, otros se van agregando, pero los distintos actores que fueron discutiendo y pensando en relación a estrategias para mejorar el acceso de los pueblos originarios a salud, en distintos momentos, a partir del 2009, alrededor del 2009, y bueno, con la estrategia de ir
encontrándonos, avisándonos para resolver una situación que el que había recibido la situación no la podía resolver, sumando contactos, armando redes de WhatsApp, tratando de apoyar unos las gestiones de los otros, si el IPIS tenía la posibilidad de pasaje, entonces bueno, otra Asociana tenía el alojamiento, Asuntos Indígenas tenía la posibilidad del acompañamiento, como digamos cada uno poniendo las estrategias desde el lugar de donde estaba, e ir articulando los esfuerzos, conocer las posturas, pelearnos, encontrarnos, reencontrarnos, y bueno, desde algún punto ir resolviendo las situaciones que iban apareciendo, pero cada vez más tratando de encontrar soluciones de fondo y que estuvieran ordenadas a derecho. Y bueno, fue este esfuerzo de estos muchos que logramos la promulgación de la ley 7856 en el año 2014, en la fotito de abajo se ve el momento de la aprobación en Cámara de Diputados, que se hizo una ceremonia. La ley entonces viene de distintos ámbitos, desde las organizaciones territoriales, a través del Acta de Caciques del Encuentro de Pueblos Originarios de Orán del 2012, y después las sucesivas reuniones y discusiones que hubieron, el IPIS, digamos, todos las distintas organizaciones que participaron en la discusión que terminó en el articulado de la ley. Desde los servicios de salud de mayor complejidad, de acá de Salta Capital, relatando las dificultades en la internación y seguimiento de pacientes, desde las organizaciones existentes como el IPIS, Asociana y voluntarios, desde los hospitales del interior, con experiencias previas de fracaso o dificultad, y desde la oportunidad de la creación de programas específicos a partir del año 2008, tanto en el Ministerio de Derechos Humanos como en el Ministerio de Salud Pública. Esta es la ley, y ahí la cuento cortita. Prevé una red de salud interinstitucional e intercultural que aborde las problemáticas de manera integral. La incorporación de facilitadores interculturales bilingües a los equipos de salud en los servicios, la implementación de albergues para familiares de pacientes internados o ambulatorios cerca de los hospitales de referencia o pacientes ambulatorios, favorecer la coordinación intersectorial y municipal para facilitar el traslado de los pacientes ambulatorios a las especialidades. Esta ley está promulgada y con una propuesta completa de reglamentación que hizo el mismo colectivo, y está elevada al ministro de Salud. En la fotito se ven abajo el albergue de Salta Capital, hacia arriba la Posada de Santa Victoria, que es un albergue que implementa la Municipalidad de Santa Victoria en Tartagal, y arriba el albergue de Orán, que tiene espacio para alrededor de 20 pacientes y que lo maneja el Ministerio, la Secretaría de Asuntos Indígenas en Orán para toda la zona de influencia de ese hospital. Nuestra propuesta de reglamentación dice que la red de salud interinstitucional e intercultural tiene que estar conformada por referentes de los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones, organizaciones de pueblos originarios, y con una apertura a todos aquellos que tengan interés en salud de pueblos originarios, para intervenir a favor de los pueblos en situaciones donde se amenacen los derechos, para generar protocolos de intervención integrales, para poder ser instancia de consulta, sin soslayar el derecho a la consulta de los pueblos, para la formulación de proyectos, planes, programas que tengan que ver con la salud y los pueblos originarios, y aportar a la capacitación de los equipos de salud en salud intercultural. El artículo 2, que es el que habla de los facilitadores interculturales bilingües, bueno, en los hospitales, digamos, se consideran necesarios desde la reglamentación de la ley, tanto para los servicios de salud de los hospitales, donde hay comunidades de pueblos originarios, y no solo en ellos, sino también en los hospitales de referencia, es decir, en Salta Capital, que es donde la gente es referida cuando el problema no se puede solucionar en el área operativa de origen.
El rol del facilitador tiene que ver con poder ser un guía dentro del servicio, conociendo la organización del lugar y la organización quizá del lugar donde va a ser derivado, poder conocer todo el sistema de turnos, de historia clínica, de consultas, de farmacia, de arancelamiento, y poder acompañar tanto en la consulta cuando sea necesario para facilitar la comunicación, y en todas las actividades que se realicen con pueblos originarios desde los equipos de salud, y también la intermediación en conflictos. Poder seguir los casos, participar en las actividades de promoción de la salud para poder lograr que sean intercambios de saberes y no solamente transmisión de indicaciones de salud. Poder articular con el servicio social de los hospitales que tengan servicio social, y su incorporación se realizará a propuesta de las organizaciones locales, con asambleas plasmadas en actas, de conformidad con las leyes vigentes, por ejemplo, de ingreso a la administración pública, con participación y seguimiento de la red. En relación a los albergues, la idea es que se alquilen, se compren, se construyan, se presten inmuebles cercanos a los hospitales de Orán, de Tartagal, de Embarcación, Cachi, Cafayate y Salta, con habitaciones amplias para albergar al grupo familiar, digamos, no por sexo, sino por grupo familiar, respetando las características culturales, y que sea suficiente para la cantidad de pacientes originarios que semanalmente recibe cada uno de estos lugares. Por el momento están funcionando un albergue en Salta Capital para alrededor de 60 personas, y en Orán para alrededor de 20, ¿cierto? Que eso iba más adelante. En relación al traslado de pacientes ambulatorios, la idea es poder diseñar un mecanismo de financiamiento de los traslados a través de los municipios y de desarrollo social, IPIS, para poder contar con la posibilidad de que cuando un paciente que tiene que hacer un seguimiento tenga que volver, por ejemplo, a un control después de una cirugía, se pueda solicitar a la municipalidad local a través de programas sociales que se pague, digamos, el pasaje de esa persona, o se facilite la llegada a través de, por ejemplo, un colectivo como tiene Tartagal, un colectivito gratuito para turnos, para controles y seguimiento. Pero también necesitamos de la posibilidad de los traslados dentro de las ciudades para poder ir, por ejemplo, llegan a la terminal de ómnibus para poder ir a los distintos hospitales, o al albergue, o a las obras sociales, o a la farmacia, etc. Y también del traslado de los pacientes fallecidos a su lugar de origen a través de vehículos del Estado. Esta ley tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio coordinaría con un equipo interinstitucional que nosotros proponemos que sea con liderazgo funcional en los diferentes nodos, de acuerdo a cuál sea la problemática que se debe abordar o resolver. Bueno, poder recuperar de esta historia de organización que en un principio las posibilidades de un paciente que tenía que venir a Salta Capital era el alojamiento en hotel, que el IPIS contrataba, hotel o residenciales. Asociana tenía también algunas habitaciones. Se logra luego el alquiler de un inmueble para 30 personas, más o menos, a través del IPIS, y actualmente un albergue con mayor capacidad, con adecuación, con mayores comodidades, que es el de la Santiago del Estero, en forma conjunta entre la Secretaría de Asuntos Indígenas y el IPIS. Y el avance del albergue en Orán, que lo gestiona Asuntos Indígenas, y procesos de resolución en Tartagal. Aquí, bueno, está lo de la Posada de Santa Victoria
de la Municipalidad de Victoria, y también en la fotito de abajo una red que había logrado avanzar en un albergue pequeño, en la radio La Voz Indígena de Tartagal, a través de una organización de mujeres que es ARETD, y el hospital local, Asuntos Indígenas, hace, digamos, poco tiempo atrás. También en un principio la búsqueda de soluciones implicaba solamente la comunicación con los servicios sociales de los hospitales, después se van agregando visitas a los hospitales desde el IPI, desde la Secretaría de Pueblos Originarios, desde los programas, ONG, hasta lograr la ordenanza municipal de una guía de personas de pueblos originarios en Salta Capital, que bueno, esto se logró en el año 2014, y a partir de esa ordenanza municipal es que contamos en este momento con un facilitador intercultural de la Municipalidad de Salta Capital para los hospitales de Salta Capital, que va a hablar enseguida. Bueno, y como conclusión importante de todo esto, es decir, que es el abordaje en red el que permite que nos complementemos y no compitamos. Es decir, poder avanzar desde la propia mirada a la mirada de la interdisciplina, y de la interdisciplina a los distintos sectores, y poder juntar todas las miradas en los abordajes interculturales donde todos podemos dialogar y abordar los determinantes. Muchas gracias, Elfi, por la cantidad grande de información que nos has compartido hoy. Bueno, yo tengo algunas preguntas para hacer, pero también estaría muy bueno que si las compañeras, los compañeros quieren hacer, tenemos ahora 48 participantes, vamos subiendo. Bueno, ya que tiene la mano levantada, escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mi pregunta era con respecto a los mapitas del principio, especialmente sobre los wichí, que mostraba, ¿no? Están los wichí, los Huaynayek, y había uno más también que pertenecía a la familia de los wichí. En el caso de los wichí, los Huaynayek, es muy parecida al habla, por ahí la escritura varía un poco, ¿no? En el caso del otro idioma, ¿qué es lo que varía? Varía también en la escritura, dónde está la mayor concentración de ellos, cómo lo podemos identificar. El otro que mencioné era Yojis. Digamos, yo lo que sé en relación a idioma es que hay como muchas variantes, y lo más, bueno, eso lo puede comentar mejor el Chiqui que yo, pero hay muchas variantes, y fundamentalmente nosotros las que más podemos reconocer son de la zona del Pilcomayo, digamos, de las zonas de Monte y de Río, de las zonas de Pilcomayo y Bermejo, digamos, como variaciones regionales, más que nada. Eso es lo que yo puedo saber. Lo que comenta Chiqui es que hay algunas comunidades donde hay mayor variabilidad y mayor dificultad de entenderse entre los distintos grupos lingüísticos, ¿no? El grupo lingüístico es el mismo, pero son como variaciones regionales. Sí, una cosa a tener en cuenta en ese sentido es que puede haber un mismo grupo lingüístico y varios pueblos y naciones que comparten el grupo lingüístico, ¿no? Entonces, por ese lado se puede comprender también. Y yo no voy a profundizar en eso porque acá también está Chiqui, que es el siguiente en el micrófono. Entonces, bueno, él nos va a dar una buena mano en comprender eso. ¿Alguien más tiene alguna aporte o alguna pregunta? Bueno, María dice que en Tartagal lamentablemente la posada de pueblos originarios ya no está habilitada. Patricia Chau, que agradece por la presentación. María Bazán igualmente, muy clara toda la información compartida. ¿Alguien más que quiera participar? Buenas tardes. Claudia Pogonza, buenas tardes. Yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Va Claudia y va Mónica.
Bueno, primero felicitar a la doctora, muy clara la exposición, me gustó mucho. Yo quería, mi consulta era sobre los hospitales de referencia. ¿Cuáles son los hospitales de referencia tanto en Orán como en Capital? En la zona norte hay 2 hospitales de referencia y medio. Bueno, para toda la zona de Salvador Maza, Aguaray, Mosconi, Alto La Sierra, Santa Victoria, es el hospital de Tartagal, el hospital de referencia. Si el hospital de Tartagal no tiene la resolución al problema, por ejemplo, qué sé yo, no sé, necesita cardiocirujano infantil, entonces deriva directamente a Salta Capital. En algunos otros casos, más que nada neonatología terapia para recién nacidos, puede derivar a Orán. Digamos, Orán tiene algún nivel más de complejidad que Tartagal, fundamentalmente en neo. Eso sería todos los hospitales que te nombré que derivan a Tartagal. Cuando Tartagal no puede resolver, Tartagal deriva al hospital de mayor complejidad de la provincia que tenga que ver con eso, ya sea el San Bernardo si es adulto, el Milagro si es infecciosa, el materno infantil si es mujer o niño. Eso se llama, es la red de referencia y contrarreferencia del sistema de salud de Salta. Después Morillo deriva a Embarcación, pero si Embarcación no puede resolver porque tiene algunos elementos, pero no está toda la complejidad todavía dada para el hospital gigante que es, derivan fundamentalmente a Orán. A Orán derivan desde La Colonia, Urundel, Irigoyen, Pichanal, Embarcación y Morillo, Rivadavia, Banda Sur y La Unión. Todos esos derivan a Orán. Si Orán no puede resolver, entonces deriva a Salta Capital. Y así en las distintas zonas. No sé si a vos te interesaba de zona norte o de todas las zonas, porque tenemos un mapita de eso, que por ahí lo podemos poner más adelante. No sé si te respondí o si era de otra zona. Entendí que era de zona norte. Sí, Claudia levanta su dedito. Bien, había Noelia que estaba levantando la mano. Noelia, ¿quieres preguntar o compartir algo? A ver, yo, Mónica, perdón. hola, sí, buenas tardes. Yo soy de General Bachivián, de zona norte. Tenemos un hospital que, como decían bien, el hospital de referencia de zona norte es Tartagal, pero la gente, más bien la veo que la derivan al hospital de Mosconi. Y si bien cuando ya hay algo más de gravedad, sí son derivados a Salta. Nosotros tenemos un municipio que sí está ayudando mucho a los pueblos originarios. Yo soy vicedirectora de una escuela donde tengo un 90% de niños huichís. Y bueno, y lo que yo veo en ellos es que como un poco le escapan. Por ejemplo, el otro día iban a vacunar sobre el COVID en la escuela y teníamos 3 o 4 alumnos nada más presentes, le escapan a esas cosas. Y bueno, a lo que concurren al centro de salud es cuando están resfriados o con fiebre, pero lo que yo observo que, bueno, acá en Bachivián son bien atendidos. Y bueno, y los que están enfermos o algo les pasa es porque no concurren al centro de salud. Gracias a Dios ellos están. Y bueno, y después tenemos las niñas que están embarazadas, porque nosotros sí nos gustaría un poco más que el centro de salud trabaje un poco más con las escuelas, con las comunidades, porque nosotros tenemos 12 comunidades en Bachivián. Así que bueno, me gustaría eso, que llegue más información a las familias.
porque muchas familias, bien, no, si no van al centro de salud solamente porque tienen una fiebre o algo, pero que llegue más la salud a los pueblos originarios, digamos, tengan más, ahora si bien yo estoy en un grupo de promotoras de salud, también desde Nación, la escuela está como promotora de salud, contando con bilingües y otros docentes de grado, así que eso nos favorece mucho, estamos trabajando, pero nos cuesta mucho que las familias de pueblos originarios lleguen a la escuela, nos cuesta mucho. Así que aprovechamos cuando va una mamá o con un niño a acompañarlo, quizá para recibir su almuerzo, de ahí de hablarla, pero bueno, son pocas las que nos escuchan y todo, bueno, solamente como les digo, concurren al centro de salud cuando el niño está con fiebre, o con quizás le duele la pancita, que ellos dicen, y después para una vacunación es muy poca. Pero bueno, cuando hay enfermedades ya que no se pueden solucionar, pienso sí son derivados a Salta, el municipio cuenta con su vehículo y son derivados a Salta, porque yo he tenido alumnos, por ejemplo, pacientes oncológicos que sí estuvieron en Salta, y gracias a Dios ahora ya están en Vallivian, así que faltaría llegar más a ellos, ver la forma de llegar más a ellos. Muchas gracias por su aporte, Elfi. Sí, no, lo que quería por ahí decirle era, bueno, esto de que el encuentro entre las distintas organizaciones locales, en este caso Vallivian como área operativa depende de Mosconi, la importancia de que, bueno, más si estás dentro de una escuela, insistir en esto de la conformación del Consejo Asesor Sanitario, donde se puedan ir encontrando cuáles son los problemas que más preocupan a la gente o a las distintas instituciones, junto con los que preocupan al equipo de salud, participando, por ejemplo, de una prerronda o de, digamos, armando reuniones específicas para que eso pueda servir de modo de pensar en forma conjunta. Eso, digamos, esa sería como el mecanismo que tenemos a mano. Así es. Así que yo cuando estaba en las reuniones de promotoras de salud de Nación, le pedía eso, que a la escuela podamos ver la forma de que llegue alguien, que vaya alguien, porque nunca tenemos visita de nadie así directamente, es así, la realidad es así. Y los niños no conocen y ven a alguien con una vacuna y se imaginan, ¿no?, sin antes hacer una reunión, un taller o algo con las mamás, sería muy importante. Así que bueno, eso es todo lo que le tenía que decir. Muchas gracias. Muy hermosa la información que nos dieron. Muchas gracias. Claudia, tiene abierto el micrófono. ¿Quiere decir algo? ¿No? No, perdón. Todo bien. Bueno, Adrián Ragno dice, buenas tardes, ¿la falta de DNI está siendo también una barrera de acceso a la atención de salud? Es una pregunta. Excelente espacio de intercambio, gracias. Hola. Y Hernán Aguilera, Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos y a todas. En relación a me quedo pensando esto, dudando de cómo, digamos, en qué manera hacerlo. Eso que planteaba al último la disertante del tema de las redes, digamos, y el tema del transporte, porque, bueno, yo estoy en parte en educación y trabajando con varias instituciones y asociaciones sin fines de lucro, que se le hace difícil, digamos, dificultoso cuando vienen a Salta casualmente a hacer estos tratamientos oncológicos de salud, conseguir para el transporte, para movilizarse aquí en Salta capital. Y he intentado hacerlo por el municipio, pero bueno, el municipio dice que solamente Saeta otorga por medio del municipio a los quienes tienen domicilio aquí en Salta capital, digamos. Y ya ahí me quedo como trabado, digamos, o sea,
cómo plantearlo de otra manera para las personas que llegan desde el interior, digamos, en este sentido, con la entidad esta, por ejemplo, que maneja aquí todo el transporte en Salta Capital. Sí, no sé de dónde sos. En realidad, como te De decía, Salta Capital, estoy actualmente en la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. Bueno, hay algunos municipios que han generado, digamos, a partir de la ley, que como les vuelvo a contar, que no está reglamentada, y eso es nuestra militancia ahora, lograr que se reglamente y entonces se haga más efectiva su implementación. De todas maneras, algunos municipios sí lo han hecho, caso Rivadavia Banda Sur, Morillo, Mosconi, como decía recién la compañera que hablaba, Tartagal, en algunos casos Orán, se logra resolver, pero todavía no se pueden crear, digamos, obligatoriamente en los municipios, y sí tenemos, por ejemplo, para el regreso, muchas veces se coordina desde Asuntos Indígenas o desde el ITIS, que digamos, tenemos a quienes solicitarles, más que nada si están en el albergue, ahí mismo se detecta esa necesidad y se resuelve. Lo importante sería, ponele, si no sé en qué hospital estás, poder verlo con la gente del servicio social de ese hospital, que en general son los que saben de si a ese lugar donde tiene que volver el paciente hay alguna posibilidad, o si se puede resolver desde la Secretaría de Asuntos Indígenas de acá de Salta. Ay, no sé si te respondí. Bueno, Adrián Ragno decía, ¿la falta de DNI está siendo también una barrera de acceso a la atención de salud? En realidad, la falta de DNI no puede ser una barrera. Es una barrera para muchas de las reglamentaciones por ejemplo, para medicamentos, para acceder a pensiones, digamos, es una barrera, y esa barrera hay que tratar de resolverla. Chiqui también lo puede contar, muchos de los casos en los que ha venido gente sin DNI, se trata de resolver el tema, se trata de generar el DNI, pero constitucionalmente no tener DNI no puede ser una barrera para la atención en salud. Digamos, los servicios tienen que atender, aunque no tengas tu DNI. Bien. Y es digamos, es una barrera que se puede poner, lo que no se puede es respetarla, digamos. Si nos ponen esa barrera, tenemos que poder insistir en que el derecho humano es más grande que la obligación de tener el DNI. Muy bien. Bueno, acá hay otra pregunta. Mónica dice, General Belivián, el municipio trabaja con acción social para el traslado de pacientes Huichino-Huichí con situaciones graves y tratamiento. Sí, yo Elfi te quería preguntar sobre los números, y un poco que nos comentes cómo el programa, por ejemplo, de APS hace levantamiento de números, en dónde los hace, por qué por ahí hay esta variabilidad, digamos, con los números de LIPIS, y bueno, y los números del censo 2010, que una posibilidad es que estén muy desactualizados. Bueno, el programa de APS cubre alrededor del 60% de la población de la provincia. Eso significa que alrededor del 60% de la población recibe la visita de un agente sanitario una vez cada 3 meses, esperablemente, como mínimo. Entonces,
a través de esa visita se hace un registro de la información de la familia, un registro de la situación de salud de la familia, y esa información a partir del año 2000, porque el formulario donde registra el agente sanitario lo que hace durante esa visita, se modifica cada 2 años, es decir, se puede modificar cada 2 años. En el año 2000 se incluye la variable etnia como parte de la información que se recoge, y entonces eso permitió que cuando surge el programa de relaciones interculturales, nosotros pudiéramos pedirle a los agentes sanitarios que en la prerronda, cuando juntan, si tenían 70 familias, y de esas 70 familias, 30 son originarias, que hagan un informe de esas 30, además del informe de las 70. No sé si se entiende. Esa información sobre esas 30 familias originarias iba al programa de relaciones interculturales que estaba dentro del programa, dentro de la dirección de APS. Y entonces nosotros sistematizábamos esa información, y esa es la información que está hasta el 2019. En el 2019 lo cierran al programa, y ahora, digamos, si bien la información incluye a los pueblos originarios, la información de APS incluye a los pueblos originarios, pero es mucho más difícil identificar lo que es específico de pueblos originarios. O sea, no se Por estaría ejemplo, sistematizando ahora esa información. no se estaría recogiendo. Bien. Ok. Gracias, Delphi. ¿Tenemos más dudas, inquietudes? 3, 2, 1. Bueno, muchas gracias, Delphi. La verdad que quedan muchas cosas para pensar. Yo creo que cada una de las cosas que ustedes vayan pensando las pueden devolver en el registro de asistencia, que voy a pasar en un ratito, que les voy a pasar en un ratito también. Pero bueno, ¿no? Hay varias cosas a considerar. Una de las cosas que a mí me han quedado, que me he quedado pensando, es justamente esta relación que se hace muchas veces entre grupo lingüístico y pueblo. Y eso tiene muchas explicaciones. Y una de las explicaciones posibles es que durante mucho tiempo también los grupos que estaban encargados de la vinculación o del contacto con pueblos originarios hacían esta diferencia, ¿no? Tanto los jesuitas en el siglo XVII como los evangélicos y los anglicanos también han hecho este relevamiento lingüístico para ir designando a los pueblos indígenas. Entonces no es extraño confundir, pero también de alguna manera es importante reconocer que los pueblos, digamos, y naciones indígenas son un reconocimiento político, o sea, tienen un reconocimiento político. ¿Qué quiere decir eso de un reconocimiento político? Se reconocen en cuanto a su organización, ¿verdad? Entonces, eso diferencia de una descripción lingüística solamente. Son dos cosas distintas. En la una yo me reconozco con los que considero semejantes, con las que considero semejantes en una organización. Por eso también cambian en el tiempo, ¿no? Eso también hace a la necesidad de reconocimiento de los pueblos por cómo estos pueblos se reconocen. El autorreconocimiento del cual se habla y del cual también el convenio 169 de la OIT habla, ¿no? Al hablar del reconocimiento de los pueblos y de las nacionalidades. Bueno, eso como un tema, son procesos dinámicos. Estos procesos dinámicos cambian en el tiempo, no se mantienen estáticos, ¿no? Y no tienen que ver una vez más con una taxonomía, es decir, cómo nombra a un extraño a lo que está sucediendo en los pueblos, sino cómo los pueblos se definen a sí mismos. Otra vez una cosa que me pareció muy interesante cuando comenzó Elfi su exposición con la noticia esta de los mapuches y de alguna manera de quién
autoriza o no autoriza que alguien se llame como se llama, ¿no? Y eso es algo que nosotros permanentemente vemos en muchos medios de comunicación y que una vez más no es una práctica nueva, sino que es una práctica que viene dada desde la conquista del desierto y antes, ¿no? Cómo se nombran válidos o no, de alguna manera, las manifestaciones de los pueblos y naciones indígenas. Entonces, para ello podemos también retomar el concepto que veíamos en el encuentro anterior de colonialidad, ¿no? ¿Qué es lo que se nombra como válido y qué es lo que se nombra como no válido? Una vez más, es importante profundizar en cuáles son las demandas, en cuáles son los lineamientos que están siguiendo los pronunciamientos de los pueblos y de las nacionalidades. Y es muy importante también en este proceso que nos embarcamos, digamos, juntos en estos espacios de trabajo y de participación y de aprendizaje, tratar de también buscar las miradas que vienen de esas demandas, no solamente guiarnos, si se quiere, por los medios hegemónicos o por los medios que marcan tendencia, medios de comunicación me refiero, sino también ver medios, entre comillas, alternativos, que pueden acercar las otras voces de la misma historia, ¿no? Para comprender eso. Una de las cosas que, por ejemplo, se dicen y que también es importante marcar es esto que es muy sencillo, parece a veces como muy, no sé, simplón, pero que la gente lo dice, ¿no? Los mapuches son chilenos, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay algo muy claro que dice la Constitución argentina y que habla de la preexistencia de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, están antes de que los estados-nación hayan sido configurados. Entonces, y tienen formas de ocupación de la tierra distintas. Y eso también pasa en esta provincia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las diferencias que había entre el grupo Wichí y Huenayé, como lo explicaban los de afuera, era que los Huenayé que estaban en Bolivia y los Wichí estaban en Argentina. Eso ya, bueno, y no me voy a meter mucho ahí porque el Chiqui y prontamente va a hacer su aparición en este lugar, pero esa es una explicación exógena, esa es una explicación que viene desde afuera, porque después también hay personas Huenayek reconocidas en Argentina, o sea, que se reconocen como Huenayek en Argentina, y eso tiene que ver a un proceso de organización que tiende a la reproducción de su grupo en el mundo, es decir, es un proceso político. A eso me refiero cuando hablamos de procesos políticos, no procesos electorales necesariamente, sino procesos de organización, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar, la verdad que este encuentro queda grabado. Yo les recomiendo que ustedes puedan volver a los videos para que un poco puedan desentrañar todo lo que se va diciendo, que cada una de las cosas que se van diciendo tienen mucho por profundizar. Aprovecho estos minutos también para decirles, comentarles que lo que les dije en el principio no había mucha gente, entonces lo repito, yo estoy mandándolos vía correo electrónico, estamos mandando los links de los encuentros, también para que puedan llenar los cuestionarios y los registros de asistencia. Muchas veces, y hay personas que están en el interior de la provincia, no van a poder verlo de una manera sincrónica o van a tener problemas para verlo en vivo a los cursos. Entonces, por eso se está dejando abierto. Sin embargo, cada una de las actividades de los cuestionarios, sí les pedimos que puedan irlos llenando porque a nosotros nos sirven como insumos para las clases posteriores, digamos. Entonces, sí les pedimos que las puedan ir completando. Bueno, y yo no voy a comer más tiempo y le voy a invitar a Chiqui Villagra, Osvaldo, él es del pueblo Wichí, de La Puntana, es facilitador intercultural
nos viene acompañando con las intervenciones que demandan presencia, ya sea de lenguaje o de comunicación, o ciertas comprensiones que no tienen que ver necesariamente con el lenguaje verbal, pero sí de alguna manera con una atención respetuosa y de acercamiento. Entonces, bueno, Chiqui, yo te agradezco muchísimo por estar acá, por tener siempre la predisposición y la apertura, y te invito a esta compu, que ahí está tu presentación. Bueno, te damos la cordial y afectuosa bienvenida. Ahí está. Bien. Está para que tú la pases. Cualquier cosa es que... Bueno, Chihuahua, Inamejen, José Osvaldo Villagra, Otazo Puntana, Onatnan, anteriormente en Ocatasnay, Iwotleata y Oxet Wobitsek, Wetwichita, Tasle Onhata Atoje, en Namo ante Onhatna, Iwotleata no la Puntana. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Osvaldo Villagra, soy de la comunidad Huichí La Puntana, Santa Victoria Este, en el departamento de Rivadavia, la provincia de Salta. La comunidad La Puntana tiene un nombre ancestral que se llama Tzetwovitzek, es el nombre conocido por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, y bueno, con la llegada de los primeros evangelizadores en la zona, bueno, se nombró La Puntana justamente por ser una zona fronteriza, que bueno, La Puntana es una zona fronteriza entre nuestro vecino país Bolivia y Paraguay. Y justamente, bueno, se nombró con ese nombre La Puntana. La punta de la Argentina, la punta del territorio argentino, la punta del territorio salteño. Y bueno, ahora mi presentación sería el recorrido etnográfico por la zona del noreste de la provincia de Salta y la diversidad cultural lingüística en el Chaco salteño. Y en esto, bueno, me detendré mucho en el pueblo Huichí y su ubicación geográfica, donde se encuentran acá en nuestro país, Argentina. Y como bien se sabe, digamos, en este grupo étnico se encuentran, como verán en la imagen, se encuentra distribuidas en 3 provincias argentinas. El norte de Chaco, centro y oeste de Formosa y este de Salta. Y también encontramos el grupo étnico en la provincia de Tarija, en el sur de Bolivia. Y este grupo, bueno, lo denominan Huesnayek. Este grupo étnico, digamos, ¿no?, que se encuentra en Bolivia. Pero, digamos, es la misma etnia, hablamos el mismo idioma, tenemos nuestras costumbres, y todos en la ribera del Pilcomayo. Y yo creo que, bueno, este es un producto también, ¿no?, de la creación de los estados nacionales. Porque si bien, bueno, nuestros abuelos, nuestros ancestros, antes de que existieran estas separaciones, digamos, ¿no?, de los territorios, se formaba como una sola nación, la nación Huichí. Y que cuando se hizo, digamos, los límites entre países, un grupo quedaba en Argentina y otro quedaba en Bolivia. Y en la parte de Argentina, bueno, se reconoce como Huichí, la etnia, y en Bolivia Huesnayek. Pero sin embargo, bueno, o sea, para mí, en lo personal,
estamos hablando de la misma etnia. Y como bien se sabe, digamos, ¿no? Dentro de la literatura, digamos, antropológica, y se puede ver en los distintos libros que uno puede acceder, digamos, el wichí pertenece a la familia lingüística Mataco-Mataguayo. En nuestro país, el chorote y el chulupí forman parte, digamos, ¿no? de este grupo lingüístico. Y dentro, digamos, ¿no? en una distinción, digamos, ¿no? que se reconoce dentro del territorio, hablando del grupo wichí, se reconoce como dos grandes grupos dentro de la cultura wichí. Están los wichí del Bermejo y están los wichí del Pilcomayo. Pero también dentro de estos dos grandes grupos hay subgrupos, digamos, ¿no? que se van dividiendo de acuerdo al lugar donde se encuentran, digamos, ¿no? O sea, los wichí del Bermejo están los wichí del Pilcomayo. Pero, sin embargo, bueno, allá en el Pilcomayo, los wichí del norte y los wichís que se encuentran en la zona sur, en el margen del río Pilcomayo. Y dentro de estos encontramos, digamos, ¿no? Encontramos esta diferenciación dialectales de acuerdo a la zona donde se encuentra cada grupo. Y, por ejemplo, bueno, yo soy de la comunidad de La Puntana, que dentro del territorio argentino está más para el norte. Estamos como más relacionados con el habla de nuestros hermanos que están en el territorio boliviano, pero hasta un cierto lugar. Por ejemplo, bueno, hasta un lugar llamado Crebaus, que es Bolivia, más o menos hablamos lo mismo, y uno comienza a notar la diferencia entre las zonas, por ejemplo, bueno, en Villamonte. En Villamonte se habla un poco diferente. Y para ubicarlos un poco, digamos, ¿no? de lo que yo venía hablando, del tema de la distribución, digamos, cómo están distribuidos en esa parte del margen del río Pilcomayo. La Puntana sería como un lugar céntrico, digamos. Un lugar donde, bueno, se hacían los bailes, se hacían los encuentros, se hacían los juegos tradicionales. Y bueno, se hacían parejas también mediante los bailes en aquellos tiempos. Y el territorio, digamos, ¿no? Desde La Puntana hasta Villamonte, que son como 200 kilómetros más o menos, es la misma distancia entre La Puntana y Villamonte y La Puntana a Formosa. Son la misma distancia, y ese movimiento de gentes que habían en el lugar, es por eso, de que hay muchos contactos de familias. Hay muchas personas que son de Villamonte y tienen familiares hasta Formosa. Y viceversa, digamos. Y hay muchas personas que son de La Puntana y que han venido de otros lugares y bueno, se formaron parejas y se quedaron en el lugar. Y bueno, estaba hablando sobre estos grupos lingüísticos variados, y muchas veces encontramos, digamos, ¿no? en esta diferencia en la escritura y la pronunciación de las palabras. Y después, bueno, o totalmente, digamos, el cambio de una letra a otra, o si no el cambio
de palabras refiriendo a una misma cosa. Y en esto, y en esta diapositiva podemos ver, digamos, cuál es esa diferencia. Y, por ejemplo, bueno, el cambio de vocales entre las dos zonas, en el Pilcomayo, nosotros decimos yachup. Y en el Bermejo, dicen yachep. Que hace referencia, bueno, a la época de florecimientos. Y después Tehuoc, que nosotros decimos en el Pilcomayo, y Tehuc en el Bermejo. Hilú, Ele, que es Yica, Inat, y en el Bermejo se dice Inot. Y por otra parte, digamos, tenemos el cambio de las palabras. Que, por ejemplo, bueno, en el Pilcomayo nosotros decimos al agua, Inat, y hay algunas partes, por ejemplo, bueno, en embarcación también creo que se dice Waj. Y eso ya es mucho, digamos, la diferencia dialectal. Y es por eso de que si uno no tiene conocimiento a estas palabras, se dificulta mucho la comunicación. Y por ejemplo, bueno, nosotros decimos Hayek, que es miel, y ellos dicen Pinu o Tzawotaj. Nosotros decimos Hatay al criollo, y ellos dicen Suele. Y esto es lo que muchas veces me encuentro, muchas veces, bueno, yo trabajo en los hospitales como facilitador intercultural, y que muchas veces, bueno, al encontrarme con gente de otros lugares me dificulta mucho la comunicación por esta situación, digamos, ¿no? De que, por ejemplo, o sea, para poner un ejemplo, la gente que vienen de Santa Victoria Este, no importa el lugar donde venga, yo los entiendo, porque ahí, digamos, solamente se cambia un poco, o sea, se nota un poco la diferencia en la pronunciación de las palabras, pero no existe, digamos, una alteración, digamos, gráfica en la escritura. Y es por eso que estas personas yo los entiendo muy bien. Y después, bueno, la gente de embarcación me cuesta un poco entenderlos, y a ellos también le cuesta un poco entender el wichí la variedad de wichí que manejo. Y llego hasta Morillo. A la gente de Morillo lo puedo, digamos, como descifrar, entender un poco más de lo que ellos dicen, pero yendo más para la zona más para el sur, por ejemplo, bueno, en Rivadavia, Banda Sur, ahí cuesta mucho más la comunicación. Y muchas veces eso me pasa también cuando me llaman desde el hospital y me toca una persona de esas partes, poner, bueno, de Rivadavia, Banda Sur, La Unión, y la comunicación me cuesta mucho. Y no doy, digamos, como una respuesta favorable, porque tampoco le puedo entender mucho a ellos y ellos tampoco me entienden a mí. Y como que se dan, digamos, ¿no? Pero se dan esas dificultades. Justamente por esto, digamos, ¿no? De que muchas veces es un cambio de letra o totalmente se cambian las palabras para referir a una cosa. Y es por eso, digamos, ¿no? Que en este trabajo que yo hago como guía de personas de pueblos originarios dentro de los hospitales, es muy necesario que haya como otra persona más que pueda
digamos, ¿no? Como que sea de esas partes o que pueda manejar, digamos, muy bien esa diferencia, digamos, ¿no? Esta gran diferencia dialectales que existen entre el pueblo wichí. Porque el pueblo wichí, digamos, es una nación grande. Y después, bueno, yo tomé de Antonio Tovar, que, bueno, encontré este autor que me pareció muy interesante. Y además, bueno, yo trabajo también en traducciones. En las traducciones y muchas veces, bueno, en formatos más académicos o, qué sé yo, de algún trabajo que tiene que ver con una película o con un proyecto que se requiere mucho de lo burocrático. Y me pasó esto, de que muchas veces en las traducciones me preguntan cuál es la variedad dialectal que estoy utilizando, digamos. Y no encontraba referencia, y bueno, encontré este autor que es Antonio Tovar, que bueno, él escribe en el catálogo de las lenguas de América del Sur, que él nombra, digamos, él tiene en cuenta estas 3 variedades dialectales en el pueblo wichí. Y él menciona el wichí zamtés, que bueno, sería el idioma wichí vejos, que hace referencia, digamos, a todo lo que, a toda esta variedad dialectal que se habla en el Bermejo, y en algunas partes, bueno, de Tartagal, tanto como Chaco y Formosa. Y después él menciona wichí zamtés guisnay, que sería esta variedad, digamos, dialectal del Pilcomayo. Pero, o sea, del Pilcomayo solamente en la parte de Argentina. Y esto es lo que yo estaba marcando, de que la puntana es como el hito, digamos, ¿no? Que marca esta... en la zona donde están las comunidades indígenas, wichí, en este caso, en el margen del río Pilcomayo. Y después tenemos el wichí zamtés noctenes, que ya sería cómo se habla, digamos, en la región de Bolivia, y en este caso, bueno, de esta parcialidad de Huesnayaca. Que también se habla mucho, o sea, los wichí del Bermejo, los wichí de Bolivia, en este caso de Villamonte y las comunidades más cercanas, hablan muy similar a los wichí de Tartagal. Porque también, digamos, ¿no? en la historia, digamos, ¿no? de los ingenios, donde la gente, bueno, de diferentes lugares fueron llevados a los ingenios, y fueron de Bolivia, fueron de Argentina a esos ingenios, y hay familias que se quedaron en el lugar. Y, por ejemplo, bueno, hay una comunidad en Tartagal que se llama Kilómetro 6, que es una comunidad donde albergan muchas personas de diferentes lugares, de Bolivia y de Puntana también. Porque justamente, bueno, el misionero, digamos, ¿no? que llegó en esa zona, decían de que, o sea, asentaron la gente en ese lugar para trabajar, digamos, ¿no? en un territorio cerca de Tartagal, en una finca para cultivar sus alimentos. Y la gente se quedaron en ese lugar. Y es por eso que, bueno, la gente de Kilómetro 6, hay muchas variedades del wichí. Ellos manejan muchas variedades del wichí.
Y en este mapita quería mostrarle específicamente, digamos, ¿no?, del trabajo que yo estoy haciendo en los hospitales de acá de Salta Capital, a dónde llegan la gente, desde dónde llegan la gente en los hospitales. Y bueno, como verán, de que la gente que mayormente llegan acá en Salta en situaciones de salud, llegan del departamento Rivadavia y departamento San Martín. Después tenemos la gente de Orán y la gente de Anta. Son estos 4 departamentos que mayormente la gente llegan, digamos, en los centros de salud de alta complejidad. Bueno, en este caso serían los hospitales. Pero, digamos, específicamente, o sea, de las comunidades del noreste de Salta, digamos, porque, bueno, están también, digamos, ¿no? O sea, los otros pueblos, digamos, ¿no?, alrededor de Salta, pero bueno, en este panel quería centrarme mucho de dónde vienen la gente que mayormente, digamos, atiendo en los hospitales, en este caso del pueblo Wichí. Y pasa también, digamos, ¿no?, de que muchas veces los tobas entienden muy bien el wichí y las otras etnias también. Y en este apartado, bueno, me centro en el departamento Rivadavia, en la zona de Santa Victoria Este. Que, bueno, hay diferencias, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades que solamente están asentados un pueblo. Para tomar como ejemplo en el lugar donde soy, que es La Puntana, y otra comunidad que se llama Santa María. Que en estas comunidades o sea, el número de mayoría de la población es del pueblo wichí. Y los chicos, digamos, desde muy pequeños, hablamos el wichí en las familias. Y el primer contacto que nosotros, digamos, tenemos con la lengua castellana, lo hacemos en la escuela. Pero como todo, hablan el mismo idioma, el idioma lo usamos desde la casa, en la calle, en la escuela, en los recreos. Todo el tiempo utilizamos el wichí. Y es por eso que todavía, bueno, el idioma wichí es muy fuerte en la zona, digamos, ¿no?, de Santa Victoria Este. Yo hablo de Santa Victoria Este porque es un lugar donde tengo más conocimiento, y es el lugar donde nací, crecí, y bueno, y es lo que mayor informaciones tengo. Y después, bueno, por ejemplo, en la escuela hablábamos el wichí y las familias criollas también. Las familias criollas que viven en la comunidad, que son dueños, digamos, ¿no?, de pequeños negocios que dan víveres a la comunidad a cambio de la venta de artesanía o algún trabajo que lo llamamos changas, que realizan en los domicilios de estas familias criollas. Y al tener mucho contacto, digamos, ¿no?, con el idioma, aunque no lo hablan, pero lo entienden. Y hay familias criollas que todo ellos, o sea, el núcleo familiar, entiende y habla el wichí. Más en los hijos, digamos, porque los hijos de estas familias criollas van a la escuela, donde la mayoría, donde el idioma que se utiliza es el wichí. Y ellos entienden, y cuando nosotros vamos a un negocio, no hace falta hablar el castellano.
Hablamos el wichí pidiendo, o sea, desde el saludo, desde las cosas que pedimos, y no es necesario hablar el wichí. Porque, bueno, estas familias criollas que son dueños de estos negocios, ellos no se entienden fácilmente. Y pasa también, digamos, ¿no? En otras comunidades, yo no tengo mucha información sobre casos de otras comunidades. Por ejemplo, en el caso específico de una comunidad en Santa Victoria Este, que es Monte Carmelo. Y en Monte Carmelo está asentado la etnia Huon, los Tobas. Y es la única comunidad que yo conozco que es como La Puntana o Santa María, donde hay un solo pueblo. Pero siempre están, digamos, ¿no? Las familias criollas, que bueno, son los dueños de algunos negocios, que brindan, digamos, ¿no? Le dan víveres a la comunidad a cambio de artesanías y otros trabajos más. Pero, digamos, con el paso del tiempo yo creo que también tiene que ver mucho con esto, el tema de la evangelización, que se supone, digamos, ¿no? Y se saben de que antes, o sea, un wichí tenía que casarse con un wichí, un toba tenía que casarse con un toba. Y muchas veces también, o sea, sucedía esto de que y encontré muchas informaciones, uno puede leer libros, y de que existían estas rivalidades entre etnias, y de que muchas veces, bueno, llegaban a ser como una guerra entre etnias, y que muchas veces, bueno, me contaban mis abuelos de que esta rivalidad muchas veces como que eran mal entendidas, porque por ejemplo, bueno, yo me encontraba con un toba en el monte y al no entenderlo, como que, bueno, se generaba eso, de que capaz que me está pidiendo una cosa y yo lo entiendo de otra manera, o me quiere venir a saludar y yo creo que me está amenazando al no entenderlo, y surgía, digamos, ¿no? Como esa era la raíz, digamos, ¿no? De estas peleas. Y eso es lo que cuentan nuestros abuelos, digamos. Y hoy en día, digamos, es diferente las cosas. O sea, desde la aparición de estas expediciones evangelísticas, que, bueno, hoy en día es muy fuertes en las comunidades, ahora se forman parejas, digamos, ¿no? Entre las etnias. Y es por eso de que, ponele, bueno, hay muchas personas que son de Monte Carmelo, que son tobas, y se hacen parejas, digamos, con la gente de La Puntana. Pero estos nuevos integrantes, digamos, ¿no? Estos nuevos integrantes de la comunidad tienen que adaptarse, digamos, ¿no? al idioma que se está hablando en el lugar. Por ejemplo, bueno, de que si un wichí va a Monte Carmelo, tiene que adaptarse, digamos, ¿no? A ese idioma que se está hablando en el lugar y que, bueno, con el paso del tiempo ya puede manejar. Así que, bueno, ya se convierte en bilingüe o en trilingüe, digamos, porque manejarían 3 idiomas. El español, el wichí y el toba. Y también suceden de que, por ejemplo, bueno, como ejemplo que puedo poner, y es una comunidad que tengo muy cerca, que es una comunidad multiétnica, que es la comunidad de Monte Carmelo, de la Curvita. De la Curvita donde comparten el territorio varias etnias. Está hay el wichí, toba,
chorote, chulupí, tapietes y guaraníes, compartiendo el mismo territorio, y es una comunidad chica. A diferencia, digamos, ¿no? de lo que yo estaba poniendo ejemplo, porque dentro del territorio, digamos, ¿no? O sea, la jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, tenemos cuatro comunidades con mayor número de habitantes. Estaría, bueno, en la zona norte, estaría, bueno, La Puntana, Santa María, y después Misión La Paz y Alto La Sierra. Y después, bueno, ya viene como bajando el número de habitantes en las diferentes comunidades. Y en este caso, bueno, la curvita, al convivir muchas etnias, ellos muchas veces utilizan el español para comunicarse. En el caso de que si no se entendiera, pero en las casas hablan su idioma, el wichí habla el idioma, el tapiete habla su idioma, el toba habla su idioma, el chorote habla su idioma, y muchas veces, digamos, y mayormente pasa en la gente mayores y en los niños, de que al compartir, digamos, ¿no? en el espacio tanto como la escuela, y a veces, bueno, la comunicación la comunicación, digamos, ¿no? que se dan, al no saber muy poco, al no saber tanto el español, utilizan sus propios idiomas, y que al fin y al cabo, bueno, con el paso del tiempo se llegan a entenderse, digamos, ¿no? Y es por eso de que en estas comunidades podemos encontrar personas hasta pueden hablar 4 idiomas, 5 idiomas al mismo tiempo, porque lo aprenden desde muy chicos, a través, digamos, ¿no? de esta convivencia. Y no pasa, digamos, ¿no? con las comunidades que son monilingües. Bien. Sí. Bueno, por otra parte, yo creo que no se cargó, digamos, una de las diapositivas, pero bueno, más o menos, digamos, eso sería lo que yo quería compartir con todos ustedes, pero para ver, digamos, ¿no? esta diferencia, estas diferencias dialectales que existen, digamos, ¿no? en la zona noreste de nuestra provincia, en el caso particular, digamos, ¿no? del pueblo wichí. Que yo creo que, digamos, todavía, bueno, hay mucho que hacer. Por ejemplo, bueno, no hay una escritura estándar todavía, todavía está en proceso. Hay un consejo de la lengua wichí que funciona en Morillo desde el 98. Con esto, digamos, ¿no? de que la unificación de la lengua, pero todavía, bueno, desde ese año hasta la actualidad todavía sigue en proceso eso. Y es por eso de que, bueno, la escritura wichí todavía, bueno, está para encontrar su rumbo, y hay mucho que hacer todavía en ese tema. Muchas gracias, Chiqui. Hay una pregunta de Claudia Pogonza que dice: ¿cuál es la mayor dificultad entre pacientes de pueblos originarios y personal de salud? Yo creo que, bueno, la mayor dificultad estaría en la comunicación. En la comunicación, porque
al utilizar, digamos, dos códigos diferentes, y más cuando se trata también, ¿no?, del lenguaje que utiliza, digamos, ¿no?, muy específico del área de la medicina. O sea, en este caso, bueno, que lo que se utiliza, digamos, en los términos que utilizan los médicos, y que muchas veces, bueno, yo que hablo muy poco el español, y la gente que no manejan menos, digamos. Y yo creo que esta dificultad no solamente pasa a nosotros como pueblos indígenas, sino también hasta la gente, digamos, ¿no?, que son de la ciudad, que muchas veces se da esta dificultad en el tema, digamos, ¿no? Porque, bueno, los médicos utilizan lenguajes específicos para explicar una cosa. Por ejemplo, me tocó un paciente que no querían, digamos, y temía, digamos, la vida de su hijo, y no quería que lo lleven, o sea, su bebé tenía leucemia. Y cada recaída que tenía su hijo, él no quería que lo lleven a terapia. Y cuando asistí a esa situación, el padre, yo decía, bueno, vos entendés a qué se refiere cuando hablan de leucemia. Y el papá decía que no. Estaba 1 año y medio internado y nunca, digamos, comprendió ese concepto. Y yo dice, bueno, o sea, como para decirlo y tratar de que, bueno, se comprenda, yo decía, bueno, es cáncer en la sangre. Y a través de eso, bueno, yo le iba explicando en Wichí la gravedad que tiene la enfermedad, y que muchas veces el paciente hoy lo encontrás que está activo, está todo bien, y que mañana tiene una recaída, y que las intervenciones médicas son necesarias. Y el tema de la alimentación, el cuidado, y cuando el papá comprendió todo eso, y él decía, bueno, está bien, entonces, si es así, bueno, lo que hagan los médicos, me parece que ahora que lo entiendo bien, yo creo que lo que a mí me toca es acompañarlo. Bueno, hay felicitaciones, agradecimientos. Te agradecemos mucho, Chiqui, por estar acá, por acompañarnos. Y bueno, lo que se viene en el próximo, en el próximo programa es justamente profundizar sobre estos conceptos y estas preguntas que se han presentado en este momento. El próximo encuentro vamos a hablar ya de la especificidad de la comunicación en los ámbitos sanitarios, vamos a hablar un poco de cuáles son, de lo que ahora nos ha estado presentando Osvaldo, pero en profundidad, qué problemas de comunicación se presentan, qué barreras encontramos, cómo se resuelven esas barreras. Entonces, bueno, les invitamos a que sigamos en este proceso. Como les digo, en el transcurso de la semana les voy a pasar el segundo cuestionario en base a lo que se ha hablado con Elfi y con Osvaldo. Estos cuestionarios nos sirven mucho para ir organizando y ordenando un poco las ideas que vamos teniendo y que se van construyendo en este proceso. Les invito también a hacer el registro de asistencia, ya cambié, ahí les quería comentar. El último link es el que es el bueno. Los otros ya estaban desactualizados, por eso ahora corregí y les envié sobre el último link. Por favor, llenemos el registro de asistencia. También les voy a mandar
Hoy hemos tenido un poquito menos de asistencia, entonces si ustedes conocen algún compañero o compañera que está en el proceso pero no pudo venir, bueno, díganle que puede llenar, que puede ver también el video. Y bueno, vamos a terminar un poco antes, agradeciendo mucho una vez más a la Coordinación de Escuelas Hospitalarias y Domiciliarias, a Raquel Col, que es su coordinadora, también agradeciéndoles mucho a todos los que han venido, los que se han dado cita, y nos vemos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, como decía el Chavo del Ocho, a las 3 de la tarde. Muchas gracias y nos estaríamos encontrando. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Buenas tardes para todos. Que Chao, estén chao. bien. Buenas tardes.